Hola, estás escuchando el podcast del Redil Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta en Instagram, @Redil Gracia y Verdad. Vamos, ¿qué tal si tomamos un tiempo para orar? Hay varias súplicas que pedirle al Señor hoy, especialmente las de nuestro corazón. Nuestro buen Padre, Dios de toda buena dádiva, de toda consolación, venimos ante ti, delante de ti. Creo que más confiados, Señor, que nunca, porque estamos muy necesitados de tu presencia, estamos muy necesitados de tu dirección, estamos muy necesitados de tu protección, Señor. Hoy venimos, Señor, rogándote por nuestras vidas. Primeramente nuestra vida en comunidad, que hoy aplaudirá y celebrará vidas muy hermosas que irán a las aguas del bautismo. Y hago una pausa para pedirles a aquellos que se van a bautizar que por favor se pongan de pie. Anita, por favor. Paula, Alberto, Isa, vengan para acá. Yo les mírelos ahí. Isa. Casi pasa de largo Isa. Aquí está, mírenlos qué hermosos. Démosles un aplauso. Allí están, luego de pasar un proceso largo de instrucción, yo creo que casi un año, de pensar, de reflexionar, de orar y ser dirigidos y empoderados por el Señor a través de su Espíritu. Bueno, hoy ellos les dirán a ustedes, confirmarán su fe, para que usted confirme la de ellos también. Y le dirán a esta comunidad que ellos ahora pertenecen a Cristo, a su reino, que su cédula no es ya la que tiene su apellido terrenal, sino la que dice: soy cristiano, soy cristiana. ¿Qué tal si oramos por ellos? Y los ponemos delante del Señor. Padre, aquí, Señor, están delante de ti poniendo toda su confianza de una manera muy literal, una manera que es visible y que tú ordenaste. No lo hacemos como un rito solamente, no lo hacemos como porque es parte de lo que hacemos religiosamente, sino que lo hacemos porque tú nos lo mandaste. Tú tienes toda la autoridad en los cielos y en la tierra, y esta es una manera en que tus discípulos se hacen visibles, se ponen en un anillo de matrimonio contigo, Señor, empezando a caminar una vida de compromiso, Señor, y de discipulado. Te ruego desde ahora mismo que guardes sus corazones. Tú eres el Dios que los llamó. Como predicaremos esta mañana, serás el Dios que los sostenga y les dé gracia, Señor. Guarda sus corazones y permítenos ver discípulos que crecen en madurez conforme a tu estatura, discípulos que hacen otros discípulos, discípulos que otros pueden ver y decir: ellos no son de este mundo, Señor. Te pedimos, Señor, por un buen clima, Señor, para ellos ahora, Señor, y que nos permitas cantar, Señor, alegremente, Señor, esta nueva unión que tú haces a la iglesia. Así te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén, amén. Esto va a parecer más una editorial deportiva que una introducción. Yo sé que en mi casa me lo van a cobrar. La semana pasada pudimos ser testigos de 2 duras caídas de nuestra amada selección Colombia, ¿cierto? La selección nacional de fútbol de nuestro país, como ustedes saben, en unos 70 y pico de días va a jugar el Mundial de Fútbol y tiene como objetivo, pues, me imagino, competir bien y ganar las instancias que le sean posibles y superar sus anteriores presentaciones, es decir, llegar por lo menos a cuartos de final. Y un gran porcentaje de analistas, entre los cuales está este servidor, puede escuchar mi programa de radio, no le voy a decir dónde, opinamos que gran parte de esa caída se llevó debido a cabo el mal planteamiento de su director técnico, sobre todo por 2 factores fundamentales. Uno, los jugadores que escogió,
y dos, las estrategias que decidió llevar a cabo para jugar esos partidos. No estaba jugando contra cualquiera, estaba jugando contra el bicampeón, subcampeón del mundo y el tercero del mundo también. Y esta primera parte de la convocatoria de jugadores es de lo que más se suele hablar cuando la selección o de pronto el equipo de nuestros amores va a jugar. ¿Qué es lo primero que sabemos? ¿A quiénes convocó? ¿Con quiénes va a jugar Arias? ¿Con quiénes va a jugar Restrepo? ¿Con quiénes va a jugar el bueno de Lorenzo? Va a jugar con estos, ¿cierto? Y se empieza a generar toda esta opinión de si debió haber llamado a tal o cual. Y es que los jugadores son convocados a la selección Colombia porque se supone que es una selección. Dejémoslo ahí. ¿Listo? Son una selección. Entonces se deben seleccionar. Pero pasa también en los diferentes deportes donde compiten más de 2 jugadores, al menos en un mismo equipo. Parece que uno va a saber cómo va a salir las cosas por los jugadores que van a estar ahí. En las empresas también sucede. Parte del éxito en cada área de una empresa depende del personal que se escoja y de que también trabajen juntos, ¿verdad? De hecho, decenas de libros se han escrito sobre el trabajo en equipo en las empresas. Juan Camilo me regaló como unos cuantos para yo aprender. Hasta en las familias. Conoce los miembros de una familia y vas a ver cómo funciona esa familia. Así de sencillo. Lo cierto es que grandes emprendimientos o propósitos requieren de las personas adecuadas. Y si eso es cierto, que grandes emprendimientos requieren de las personas adecuadas, entonces el relato que vamos a leer hoy de Marcos nos va a poner a pensarla 2 veces. Pues se trata de aquellas personas que Jesús escogió como su equipo de trabajo. ¿Quiénes fueron vos? ¿En qué se basó para escogerlos? ¿Por qué lo hizo y para qué? Por favor, no te desconectes de este episodio, pues espero que nos lleve a confiar en la soberanía, gracia y poder de Jesús para quienes nos llamamos sus seguidores y hacemos parte de su iglesia. Vamos a leer juntos entonces Marcos capítulo 3, versos 7 al 19. Como es sana costumbre, reverente y de adoración en nuestra iglesia, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Mira, un perrito está dejando su mercancía aquí al frente de la casa. Bueno, ya fue. Dice, entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos. 3:7 al 19. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y Jesús dijo a sus discípulos que tuvieran una barca para él por causa de la gran multitud, para que no lo oprimieran. Porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Después Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que también lo entregó. Esa es la palabra del Señor. ¿Qué tenemos aquí? Vemos claramente como un par de escenarios. Versículos 7 al 12 nos ofrece como una especie de resumen de lo que es hasta ahora el ministerio de Jesús después de lo que ha pasado. Usted pudo ver que una vez terminada la última controversia
de la primera parte de Marcos que tuvo Jesús sobre el día de reposo, usted ve que los fariseos y los herodianos toman la decisión de matarle y de mirar cómo van a llevar ese plan malévolo de acabarlo. Marcos entonces relata en esta primera parte, versículos 7 al 12, que Jesús se retira al mar. La fama de Jesús está en un punto muy alto, tanto así que vienen personas de 5 regiones diferentes. De cada región allí empiezan a venir personas. O sea, imagínense la fama tal que empieza a aglomerar Jesús. Las multitudes, ¿por qué vienen? Vienen por todo lo que han escuchado acerca de él. Seguramente la fama de hacedor de milagros que tiene, posiblemente de profeta. Podemos de pronto pensar que sea por su predicación. Y es tanta la cantidad de personas que oprimen a Jesús, no lo dejan andar, no lo dejan moverse con libertad. Pues dice Marcos que ha sanado a tantos que se le quieren tirar encima. Entonces Jesús tiene que tomar medidas al respecto. Usted va a ver que toma estas medidas más adelante en Marcos. Va a pedir que los discípulos le ayuden organizando una barca para poder predicar y así evitar que lo embista la multitud. Por último, nosotros podemos ver en estos versículos que Marcos vuelve a señalar otro patrón propio del ministerio de Jesús. Jesús no solamente enseña, sino que los demonios se manifiestan y al ellos manifestárseles y decir que Él es el Hijo de Dios, Él los calla. No deja que ellos revelen más su identidad. En segundo lugar, nosotros tenemos la segunda escena que está en el versículos 13 al 19. Y miren cómo Marcos relata cómo Jesús, pese a ser objetivo militar de la élite religiosa y en medio del alto seguimiento de estas multitudes, escoge a sus 12 discípulos principales. ¿Con qué propósito los escoge? ¿Y a quiénes son los que llama? Nótenlos. En medio de esto llama, ¿para qué los llama? ¿Y a quiénes son los que llama? Muy seguramente los discípulos en Roma, quienes escribió Marcos, discípulos que están respirando amenazas de persecución por parte del Imperio Romano, entendieron que la escogencia de estos 12 remarca la soberanía de Jesús al llamar a los suyos y su poder con ellos, a fin de que ellos fueran fieles enviados. Esos discípulos a quienes escribió Marcos allí entendieron a través de este texto que podían confiar en el Dios que los escogió soberanamente y por su gracia, y que los iba a sostener con su poder para ser discípulos fieles. Y mi propósito esta mañana es que nosotros podamos confiar y alabar la gracia de Jesús, quien soberanamente nos escogió y nos llamó a ser una comunidad para su evangelio. Yo quiero con todo mi corazón hoy que confiemos y alabemos la gracia de Jesús, que nos escogió soberanamente y nos llamó a ser una comunidad para su evangelio. Y en ese orden de ideas yo quiero que veamos al menos 3 cosas de esta escogencia de Jesús. La primera es la soberanía de Jesús sobre sus escogidos. La segunda de ellas es los propósitos de Jesús para sus escogidos. Y la tercera es la gracia de Dios para sus escogidos. Soberanía de Dios sobre sus escogidos, propósitos de Jesús sobre sus escogidos y por último, la gracia de Jesús sobre ellos. ¿Okay? Empecemos con la soberanía, ¿le parece? Vemos entonces que Jesús, una vez resumidos los versículos, como le dije, 7 al 12, funcionan como modelo de transición, resumen y ayudarnos a ver a lo que viene. Si uno lee el libro de Marcos se da cuenta que esta es la segunda parte ya del ministerio de Jesús en Galilea. Está marcada precisamente porque Jesús se retira, escoge discípulos y los sigue llevando a cabo, obviamente respirando ya amenazas, los ojos de los fariseos encima buscando cómo matarle. Entonces vemos que Jesús está en el mar y por las multitudes sube del mar al monte. Deja las multitudes y se concentra en unos pocos. Y ya vimos una escena similar en la que en el capítulo 1 Jesús deja las multitudes que lo esperan, pues acaba de orar y se va a predicar otras ciudades, lo cual nos sigue haciendo ver que cómo es que Jesús responde ante la presión.
no se deja llevar por las circunstancias. Está centrado en su objetivo, sabe lo que es importante, sabe lo que es prioritario y va tras ello. Entonces vemos que desde allí, desde ese monte, Él llama, versículo 13, a quienes Él quiere. Él desea llamar a ciertas personas. Probablemente llama a muchos discípulos y dentro de esos discípulos escoge. Pero noten que Marcos quiere que quede eso allí registrado. Él llamó a los que quiso. Fue un acto deliberado de su voluntad. A diferencia de la escena anterior donde son las personas las que vienen a Jesús por lo que quieren recibir de Él, por lo que escuchan, estos discípulos ahora entonces vienen es porque Él los llama, lo escuchan directamente a Él y por eso van. Y esto ya rememora de alguna otra manera lo que acaba de suceder en los capítulos 1 y 2 en los llamados de los primeros discípulos. Un llamado eficaz, un llamado como nos recordaba Diego Cardona, único, total, controversial, y la inmediatez con la que ellos responden a ese llamado. Y hay algo que podemos notar de este llamamiento. Este llamamiento es de alguna manera anormal para esa época. ¿Saben por qué? Porque tanto en el mundo judío como en el mundo grecorromano eran los maestros los que tenían una gran reputación, como si tuvieran escuelas o universidades a las cuales los discípulos iban y buscaban. Si yo quería aprender de una escuela, ya fuera de filosofía o una escuela rabínica, yo como discípulo iba y me inscribía con ese rabí o con ese maestro. Pero aquí no sucede eso. Aquí es el maestro el que va tras ellos. Y si bien Jesús parece que tiene una fama, pues obviamente ya está en entredicho esa fama. Aquí entonces lo que está pasando es algo mucho más grande. Jesús no es un maestro cualquiera. Él es aquel que cuando llama a alguien, a quien Él llama no tiene más remedio que creer en Él y seguirle. Así es. Y Marcos parece estar observando una escena ya conocida, pero muchísimos años atrás, que sucedió también en un monte. Éxodo capítulo 19 y 20. Un pueblo que después de haber sido liberado de la esclavitud que vivía en Egipto y acabando también de pasar por un mar, responde a la convocatoria del Dios de toda la tierra en el monte Sinaí, quien los ha escogido de todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo, su especial tesoro. Y justamente este pueblo llamado Israel es representado por 12 tribus. El texto de Marcos nos dice en el versículo 14 que Jesús designa a 12 personas y el verbo que se traduce aquí como designar es el mismo verbo que también se significa hacer, producir, crear o constituir. ¿Qué está haciendo Jesús? En la escogencia de esos 12 está creando y constituyendo una nueva comunidad, un nuevo pueblo, por su puro afecto y deseo. De la misma manera en que Dios lo hizo con Israel, le plació, no en virtud de nada especial, como ya veremos más adelante, hacer, crear, constituir un pueblo para sí. Y de la misma manera en que Israel fue rociado por la sangre de un cordero después de que aceptaron el pacto que Dios les propuso, será la sangre del mismo Jesús más adelante la que confirme ese nuevo pacto sobre este nuevo pueblo y esta nueva familia. Yo no sé si te ha pasado, pero lo que se siente cuando uno ha sido escogido o seleccionado para algo especial, un trabajo, una beca, representar a la institución en algo o un premio. ¿O qué? O cuando aquella hermosa mujer no se fijó en otro que podía darle cualquier cosa, sino que se fijó en ti. Eso es muy bueno. Eso es delicioso. Somos privilegiados sumamente, hermanos. Yo no tengo cómo describirlo. Ojalá pudiera usar una palabra que impactara más que privilegio. Podrían haber sido otros.
Pero si eres creyente en Jesús, no lo eres en virtud de tu voluntad, sino de la voluntad de Jesús. La Biblia se refiere a nosotros como linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, un pueblo que antes no lo era, pero ahora es, un pueblo que antes no había recibido misericordia, pero ahora la ha recibido física y puramente en toda su expresión. Aún más, vamos a ver al final de Marcos capítulo 3, cómo Jesús no solamente llama a sus discípulos, su nueva comunidad, su nuevo pueblo, sino su familia. Aquellos que siguen su voluntad son su familia por encima de aquellos de su propia sangre. Si no te consideras creyente y estás aquí quizá por primera vez o has venido caminando, yo creo que no es casualidad. Posiblemente Jesús te está llamando hoy desde su monte santo para que seas de Él. Nadie viene a Dios si no es por Él. Cree por favor en estas buenas noticias, porque Jesús murió para que tú fueras perdonado y hacerte suyo. Ven y cree y sé parte de esta gran familia constituida por Jesús. Jesús es soberano sobre sus escogidos. Y así Marcos lo ha demostrado. Fue soberano sobre todas esas circunstancias. La Biblia describe la soberanía de Dios no solamente como lo que Dios dice que se va a hacer y se hace, sino la manera en cómo Dios lleva a cabo sus propósitos a través de cualquier circunstancia. Las circunstancias, las multitudes, la barquita para predicar, las amenazas de muerte no fueron impedimento para que Él soberanamente cumpliera sus propósitos. Y también vemos cómo actúa soberanamente al escoger a 12, constituyendo de ellos lo que sería el pueblo restaurado de Dios. Pablo lo llamaría el Israel de Dios. Pero Jesús no solamente tenía en mente esa escogencia, Él tenía un propósito. Ese es nuestro segundo punto. Tenía un propósito en mente, algo que quería llevar a cabo. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para sus escogidos? Sigamos ahí en el verso 14. Miramos que Jesús escoge y constituye a 12 personas. Algunos textos más antiguos de los manuscritos de Marcos dice que incluyen la frase a quienes nombró apóstoles. De hecho, Lucas relata el hecho así de esa manera. Escoge 12 a quienes denominó apóstoles. Pero lo importante aquí no es si la palabra aparece o no en Marcos. Es que Marcos hace una distinción especial entre lo que es un discípulo, llamémoslo así, raso, y los 12. La hace. Como lo mencionamos anteriormente, los 12 no solamente representan lo que será esta nueva comunidad, sino que serán los líderes de esta nueva comunidad. Esos serán. Ellos serán ese grupo especial de discípulos en quienes Jesús se invertirá, convivirá, enseñará, entrenará, delegará para que sean los portavoces oficiales de su enseñanza. Aquellos que serían, como diría también el apóstol Pablo, los pilares de la iglesia misma. Y probablemente a usted le sueñe extraño, pues ya en un ambiente protestante y evangélico, escuchar la frase de que nuestra fe es apostólica. ¿Lo es? ¿Lo es? Nuestra fe es una en la cual los apóstoles echaron el fundamento de Jesús, predicado desde el Antiguo Testamento hasta ahora, para que fuera edificada. Desde sus mismos inicios, la iglesia del Señor tenía un deber y era permanecer fiel en las doctrinas o enseñanzas de los mismos apóstoles. En 10 lugares de Marcos especifica de manera clara que estos 12 fueron testigos oculares y auditivos, por así decirlo, de muchas enseñanzas y actos de Jesús que los demás no vieron y que luego ellos enseñarían. Ahora bien, con estos 12 podemos ver varios propósitos. Aquí Marcos nos habla al menos de 3 propósitos explícitos y creo que el texto nos habla al menos de 2 más de manera implícita. El primero de ellos es que estuvieran con Él. Así lo dice, versículo 14. Los designó a 12 para que estuvieran
con Él, es decir, que convivieran con Él, lo vieran actuar, lo escucharan, aprendieran todo el tiempo de sus acciones y palabras, tuvieran una relación de confianza en la cual ellos también pudieran ser escuchados, corregidos y sobre todas las cosas fueran amados. En segundo lugar, vemos que Jesús los escoge para enviarlos a predicar. Y este segundo propósito ya nos dice mucho de la misión que ellos tendrán que llevar a cabo. Como lo dijimos anteriormente, serán portavoces del Evangelio de Dios. Es decir, en su mensaje ellos van a decir que a través de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el reino de Dios se ha acercado a los hombres, junto con el llamado a creer en ese reino y a arrepentirse. En tercer lugar, vemos que tienen también como propósito tener autoridad sobre demonios. Ellos, los 12, replicarán el ministerio de Jesús tanto en palabra y obra, lo harán casi que igualito. Usted puede ver en el libro de los Hechos una cantidad de milagros de Pedro igualitos a los de Jesús, idénticos, ¿verdad? Lo que Él haga, ellos también lo harán. Y esto, como se ha visto, hace parte del ministerio de Jesús. Su autoridad y supremacía sobre el reino de las tinieblas. Y este empoderamiento que Él hace de los 12, escúchese bien, de los 12, hace parte de las escogencias de Dios y de Jesús. Aquellos hombres que Dios ha llamado de manera especial, cítese Moisés, Samuel, Elías, Eliseo. Dios los respalda con un poder sobrenatural que acredita dicho llamamiento. Y eso no quiere decir que Dios no pueda obrar milagros a través de cualquier persona, no. Lo que quiere decir es que la autoridad apostólica y los dones apostólicos son únicos. Los tenían de una manera que nosotros ya no. Aquí se pueden hacer como algunas claridades doctrinales sobre la doctrina del cesacionismo, que dice que los dones hoy en día no existen. No, sí existen, lo que no existen son los dones apostólicos. Es decir, nadie es apóstol y tiene propiedad sobre los dones que los apóstoles tenían. Hablamos después de eso. Ahora, tenemos dos propósitos implícitos. ¿Cuál es el otro propósito implícito? Primero es que humanamente, escúchese bien, humanamente no iba a ser posible para Jesús llevar a cabo la obra del ministerio si no lo era trabajando con y en equipo con esos 12. No solamente Él los iba a necesitar para que les ayudara a organizar la tarima, la barca, el micrófono, todo lo demás, el púlpito para que pudiera predicar y sanar. No. Él iba a tener que formarlos para multiplicarse en ellos. ¿Ok? La obra del ministerio solo es posible con otros, en comunidad. Lo predicamos y lo recordamos una y otra vez con nuestro texto guía que es Efesios 4 del 1 al 17. El ministerio del cuerpo de Cristo es vital para la obra del ministerio. No se trata de una persona adhiriendo gente a su causa, sino multiplicándose en otros. Además, por así decirlo, Jesús sabía que sus días los tenía contados. Necesitaba dejar sucesores, pero no los va a dejar porque se va a morir, sino porque va a resucitar y ascender y en un día señalado por Dios Padre regresar en toda la gloria. La labor de ellos entonces es proclamar todo lo que Él hizo hasta que Él venga. Antes de Jesús volver en gloria tuvo que venir como siervo. Antes de traer juicio tuvo que sobrellevarlo sobre sus hombros. Antes de castigar la maldad tuvo que ser castigado injustamente. Y ese es el mensaje completo. No es que Jesús esté garantizando las cosas por si se muere. No, es que Jesús las está garantizando hasta que vuelva. 2. Segundo propósito implícito que al menos yo veo aquí es que el trabajo en equipo no es solamente un recurso humano, es parte del carácter de Dios mismo. Dios crea un universo y un mundo perfecto y hace al hombre para que gobierne esa creación. Dios va a llevar a cabo su liberación y llama a hombres como Moisés, Josué, los jueces, Samuel, Esther. Dios usa hombres, le encanta, quiere mostrarle su gloria al mundo, crea un pueblo que le diga a toda nación cómo es que Él gobierna sobre aquellos a quienes escoge. Y sin duda, aunque los 12 fueron
soberanamente escogidos para ser aquellos que pusieran el fundamento sobre la iglesia, si uno lo nota bien, esos propósitos son propósitos que también aplican a nosotros en nuestro llamado y en nuestra escogencia. Nosotros también somos llamados primeramente a estar con Jesús. Ese es nuestro primer llamado. Aunque no lo vemos, Pedro dice que lo amamos y nos gozamos de una manera inefable, indescriptible. Tenemos acceso a Jesús gracias a su Espíritu Santo de la misma manera en que los apóstoles lo hicieron. Podemos escucharlo en cada página de la Escritura, conocerlo. Somos escuchados por Él, fortalecidos, consolados, exhortados, corregidos. Nuestro primer llamado es hacer de Jesús para estar con Jesús. Nuestro primer llamado es hacer de Jesús para estar con Jesús. Además, también somos llamados a predicar. Somos llamados a predicar. Somos una comunidad creada por el Evangelio para ser una comunidad para el Evangelio. Lo que hicieron los apóstoles fue darnos este mensaje de manera fiel a todos los creyentes por todas las generaciones, para que todos diésemos a conocer las buenas noticias de esta salvación. Nadie está exento. De hecho, Jesús resucita y en el poder de su resurrección es que los envía a predicar y a ser discípulos en cada lugar donde estén. El Evangelio, si usted lee bien el libro de los Hechos, pese al gran trabajo de Pablo, pese al gran trabajo de algunos discípulos, del mismo Esteban, realmente el Evangelio se diseminó con éxito a través de esclavos, comerciantes, ingenieros, soldados, arquitectos, prosélitos, gente de todo tipo, hombres, mujeres, iban por todo lugar del Imperio Romano, del mundo hasta entonces conocido, a diseminarlo. No lo hacen sus líderes, lo hace el pueblo mismo de Dios. Además, también se nos dio autoridad. Cada vez que el Evangelio es predicado, ¿sabía usted que hay un impacto profundo en el reino de las tinieblas? Miren, la guerra espiritual no es atar, condenar, declarar y echar fuera. Eso no es la guerra espiritual. Cada vez que una persona se convierte, ha pasado del reino de la oscuridad al reino de la luz, al reino del amado Hijo de Dios. Cada vez que nosotros oramos e intercedemos, Dios ejecuta su poder para cumplir sus propósitos de redención a la humanidad. Eso es guerra espiritual. Además, como los discípulos, nosotros también somos llamados a trabajar juntos, convivir juntos. Jesús también te ha llamado por nombre como a ellos, para que te unas a su misión. Así que Jesús actuó soberanamente al escoger a los 12 y a nosotros, y tuvo propósitos especiales para ellos y para nosotros, aunque ellos cumplieron una labor más característica que quizá la de nosotros. Ahora, en último lugar, después de haber visto su soberanía, después de haber visto, ¿cuál es la segunda? Su propósito, vamos a ver entonces la gracia de Jesús sobre sus escogidos. Marcos ahora, versículo 16, señala el nombre de cada uno de los 12, nos da a conocer su identidad, pero lo curioso de lo que Marcos hace, no es lo que hace, sino lo que no hace. Es que Marcos no parece estar como muy interesado en dar mucha información acerca de ellos, para nada. Comienza hablando de 3 personas iniciales que fueron parte de los primeros 4 llamados por Jesús, ¿cierto? Serían en este caso Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. El primero es Simón, normalmente, y todos los evangelistas ponen primeramente a Simón, quien es apodado Pedro. Pedro significa roca. Marcos no lo dice, pero eso es lo que significa. Y Marcos no explica el porqué del significado. Lo más seguro, se cree, es que sea el papel fundamental que jugó el apóstol Pedro a ser el primero que lo confesó como Mesías y, digamos, ser prácticamente uno de los 2 líderes principales de la iglesia. ¿Ok? El problema es que en ese momento Simón, ahora Pedro, no sabía en lo que se convertiría, pues su vida con Jesús distó mucho de ser una roca. Los otros 2 son los hijos de Zebedeo, pescadores y galileos, también como Pedro. Marcos señala que son apodados Boanerges, dice que el significado es hijo del trueno, pero no dice por qué.
Lo más probable, se dice, es porque por su carácter imprudente, impetuoso, muy altivos, muy orgullosos, salía cada cosa de las boquitas de ellos. Y estos tres primeros, fueron dentro de los 12 un círculo más íntimo de Jesús. Yo les hablé de eso en nuestra segunda predicación, ¿recuerdan? Ellos aprendieron y presenciaron cosas que los demás no. Jesús compartió con ellos, por ejemplo, su transfiguración y su momento más doloroso, aunque se quedaron dormidos. Continúa Marcos entonces con Andrés. Andrés es hermano de Pedro, lo sabemos. Galileo, también pescador. En algunos momentos vemos que Marcos habla de Andrés unido a los tres, pero no más de ahí. Sabemos además por Juan que el mismo Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Felipe solo es mencionado aquí y fue quien también trajo a otro de los discípulos, que fue a Natanael. Aquí lo llaman Bartolomé. Lo que pasa es que Bartolomé no es un nombre propio como tal, sino Bartolomé. Bar es hijo y Tolomé es el padre, hijo de Ptolomeo, ¿cierto? Eso significa, lo más probable es que fuera Natanael. Aquí solamente lo menciona Marcos, pero Juan dice que cuando fue encontrado por Jesús era un hombre realmente bien escéptico, dudó realmente de Jesús. El otro del que habla Marcos es Mateo, ese es Leví, aquel recaudador de impuestos que ustedes saben siguió a Jesús, inmediatamente lo llamó de manera única, total y controversial, dejándolo todo y haciendo un banquete especial para él. Luego tenemos a Tomás, tampoco Marcos habla de él. Juan dice que fue Tomás aquel que dudó de Jesús resucitado y luego tuvo que tragarse sus palabras al verlo. Tenemos también a Jacobo, que Marcos más adelante señalaría como el menor y que también es hijo de Alfeo, lo cual nos hace inducir que sea hermano de Mateo. Los dos son hijos de Alfeo, probablemente, no tenemos toda la seguridad. Entonces, sobre la vida de los discípulos hay mucha especulación. Luego tenemos a otro hombre, a Simón, otro Simón más, apodado el Cananita, ¿cierto? Y así también lo identifica Mateo. Y esto se debe no a que él provenga de Canaán, sino que las palabras de su nombre de Cananita son unas que suenan muy parecido, pero realmente quieren decir celoso o el celote. Probablemente Simón haya hecho parte del grupo de los celotes, que era un grupo al margen de la ley, patriótico, que buscaba la independencia de Israel por fuerza de las armas. Era un paramilitar. Era eso. Era, gracias al Señor, ¿verdad? Por último, Marcos menciona a Judas Iscariote. Algunos mencionan que su apellido se deba a su lugar de origen o a una palabra que significa asesino o sicario o hijo de los asesinos. Esto tampoco hay mucha corroboración. Y Juan dice que era hijo de su padre Simón Iscariote, pero lo que sí es claro es que este fue el que lo entregó. Y fue uno de los que Jesús escogió. Yo no sé si ya has notado a qué nos referimos con la gracia de Dios sobre sus escogidos. ¿A quién se le ocurre escoger un equipo de trabajo así? ¿A quién? Pescadores ignorantes, un subversivo, un paramilitar, un usurero, un hombre sumamente religioso, uno que no cree en nada, dos que se creen la última Coca-Cola en el desierto y uno que al final lo va a entregar. A Jesús. No, ese es bueno, el lado de Jesús. Solo a Jesús se le ocurre escoger gente iletrada, torpe, incrédula, temerosa, egoísta y traicionera. A Jesús se le ocurre. Porque su escogencia se basa en su gracia. Una gracia que tiene el poder para transformar y hacer de aquellos que a quienes eligió hombres y mujeres valientes, capaces de cargar sus cruces, de exponer sus trabajos, ganarse la enemistad de sus familias, ser rechazados por amigos, apartados por el nombre de Jesús, solo a Él. Solo su gracia es capaz de hacer eso. Hombres que morirían de manera inimaginables, pero hombres que, como diría el libro de los Hechos, trastornarían el mundo entero.
lo trastornarían, lo pondrían patas arriba. ¿Qué vamos a hacer con estos? No paran y no dejan de multiplicarse. Predicarían con un poder y una autoridad tal que sería imposible no considerar su mensaje. Hombres y mujeres que en las aguas de una piscina bien fría le van a decir al mundo que Cristo es su vida y que cambiarían a todo el mundo terrenal por Jesús. Yo creo que pequé al darles tanta información sobre los discípulos, porque Marcos no la dio. No porque no la conociera, sino porque no era relevante. Porque a quien es importante mirar aquí es a Jesús, haciendo un pueblo de lo más vil y menospreciado para que nadie saque pecho de eso. Para que la gloria sea de Él y no nuestra. Hermanos, Jesús ha sido soberano al escogernos. Lo quiso así. Fue su voluntad. Lo hizo con el propósito de que fuéramos suyos para ser una comunidad del Evangelio y para el Evangelio. Y lo hizo así para operar una gracia sobreabundante de cambiarnos y hacer que todo lo que hagamos sea para su gloria. Vamos a orar. Señor, tú eres maravilloso. De las multitudes a unos cientos discípulos, de unos cientos discípulos a 12, de 12 a 3. Y así has continuado llamando hombres de una familia a una, de un lugar de trabajo a otro, de una universidad a otra. Y así sigues escogiendo por nombre a muchos de tus escogidos. Los llamas y nos llamaste porque nos amaste mucho. No había nada de valor en nosotros. Pienso en el canto de te plació llamarme a mí. Nos llamaste a ti, a estar contigo. Nos llamaste porque sabías que nuestras vidas realmente adquieren sentido cuando viven a la luz de la relación más grande del mundo, la relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos llamaste para que en boca nuestra la gente escuchara buenas noticias a pesar de un costos realmente dolorosos. Casas, familias, hijos, trabajos, realmente cruces. Nos diste y nos vas a dar una gracia tan absurda que podemos descansar en que nos sostendrás hasta el fin. Quiero decirte, iglesia, que probablemente el Señor te esté diciendo hoy a ti: yo te sostendré. Descansa y confía en mi gracia, yo te sostendré. Grupo de bautizados, discípulos del Señor, Él los sostendrá por su poder. Caerán y Él los levantará. Pecarán y los perdonará. Jamás los dejará de amar. Aunque el mundo y su corazón les digan lo contrario, serán de Él para siempre. Somos tuyos, Señor, porque viniste entre nosotros para darnos esa vida que nosotros hoy adoramos. Te alabamos, Señor. Amén.